Carne Friki, tu programa de cómics, películas y otras friqueces. Muy buenas a todos, amigos y amigas, fans de los cómics. A continuación vais a ver una entrevista que hemos efectuado en las oficinas de Norma Editorial al autor Daniel Acuña, con motivo de la publicación de este cómic, Escape. Esto nos lo trae Norma Editorial aquí en este tomo, en rústica, que incluye las 6 primeras grapas USA de este cómic, ¿vale? Esto va a ser podríamos decir, una miniserie de dos tomos de este estilo. Ya hemos tenido la ocasión de leer el primero, nos ha encantado a todos los miembros del equipo de Carne Friki, lo hemos disfrutado muchísimo. ¿Y qué deciros de este cómic? Pues es un cómic que está guionizado ni más ni menos que por Rick Remender y, como decía, dibujado por Daniel Acuña, al cual le hemos hecho una entrevista que ahora veréis. Este dúo autoral no es la primera vez que están juntos, ya han hecho obras anteriormente, pero aquí sí que se unen para crear una obra propia, una obra de ellos, sin la presión de una gran Marvel o una gran DC. Esto se edita en Image, que es una grandísima editorial en Estados Unidos, pero como sabéis, los derechos de los personajes que se crean para Image van a parar a los autores que los crean. Esto les permite una cierta flexibilidad, una cierta tranquilidad a la hora de crear la obra en cuestión, y la verdad es que se nota porque el dibujo de Daniel Acuña aquí, que además se encarga del color, es una auténtica gozada, es una maravilla. El guión de Rick Remender tiene mucho más de lo que parece a simple vista. A simple vista esto va a parecer, y es, una historia bélica, una historia de guerra, pero pensar que habla de mucho más, habla de esas dictaduras, esos países que están oprimidos por un estado dictatorial, y pues cómo todo eso puede llevar al belicismo y a la guerra. Nos vamos a encontrar, como decía, un trazo de Daniel Acuña, yo diría, depurado al máximo, y un color que a mí personalmente me ha fascinado. Hay muchos flashbacks en la historia. La diferencia entre momentos de flashback y momentos de guerra, de violencia, momentos bélicos, ahí el uso del color está muy bien tocado, ¿vale? O sea, vamos a ver ese gris, esa suciedad en los momentos de guerra y más luminosidad en los momentos de flashbacks del personaje. Por cierto, los personajes, como ya veréis, son personajes antropomórficos. Concretamente son perros, sí, son perros y murciélagos, podríamos decir de alguna manera. Este tipo de aquí es una especie de murciélago, para que os hagáis una idea. Esto vendría a ser, yo qué sé, pues como una especie de Black Sat combinado con la película de Malditos Bastardos, no sé, una cosa así, una mezcla de estas. No sé, por decir algo. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo y me ha dejado con ganas de más. Como creo que merece la pena que disfrutéis de esto sin saber mucho más de lo que os he explicado, no os voy a mostrar más imágenes del interior. Ya veis que han ido apareciendo algunas imágenes por aquí a mis laterales del interior del cómic, pero sí que quiero que disfrutéis de la entrevista que le hemos hecho a Daniel Acuña. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas, fans de los cómics? Estamos aquí en las oficinas de Norma Editorial con motivo de la edición de este cómic Escape, que se ha editado este primer tomo. Esto van a ser 2 tomos editados aquí por Norma Editorial, y estamos ni más ni menos con uno de los autores, concretamente el dibujante, el artista, Daniel Acuña. ¿Qué tal, Daniel? Hola, encantado. Vamos a empezar. Mucho Escape. Escape. Se puede decir escape también. Fíjate si es genial, Rick. Mira, el tío ha dicho escape, funciona en español. Mira, yo decía escape. Y la última vez alguien me dijo escape. Digo, bueno, es como que estás leyendo literal en inglés, pero en catalán sería escape también. En catalán sería escape. O sea, en catalán, sí, castellano. Sí. Aquí nos vamos a escape. Nos lo escapa. Increíble. Precisamente, con Rick Remender, tú ya has colaborado varias veces. Es un tío que te da mucha libertad a ti luego a la hora de dibujar, o es un tío de estos
cerrados que te mete unos guiones. Y te voy a poner 3 ejemplos de 3 cosas que a mí me han molado mucho. Por ejemplo, se ve los narenios, ¿vale? Que son, digamos, la facción mala, para entendernos, van con una moto y en la parte de atrás vi que la rueda de las motos es una oruga, que eso me moló mucho. Eso de verdad. ¿Eso es así? Claro, que yo... Venga, cuéntame. Mi idea era ser, visualmente, las naves y todo eso, que no tenían por qué ser realistas, porque todo el mundo... Claro, pero que recuerde mucho, ¿vale?, a los años 40 nuestros, de la Segunda Guerra Mundial, para así también el lector se pone en contexto enseguida y no tenemos que estar explicando un poco todo, ya te imaginas un poco todo, ¿verdad? Ah, sí. No hacéis el trabajo que no hemos hecho nosotros, no lo hacéis el lector, eso es de ser un genio, el Rick. Entonces, yo quería hacer diseño, pero la verdad es que yo no soy tampoco un autor que mi fuerte sea hacer diseños de máquinas y tal, hubiera estado guay. Entonces, empecé a inspirarme y a buscar diseños raros de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de verdad, hay cada diseño raro de la Segunda Guerra Mundial. Las naves del enemigo, los aviones, los cazas que salen, eso existe. Eso lo modificé un poco, pero son diseños de los últimos años de la guerra y son diseños alemanes. Es que realmente... Las motorugas sí que estaban... Yo dije, joder, qué cosa más chula, la motoruga. Entonces, y así la dibujo y queda muy realista también. Es que ese tipo de cosas también yo me flipó. Claro, para mí es muy importante visual, que un cómic o una historia visualmente te atrape también. Y más si un cómic de género, una historia de género como la nuestra. A mí me gusta que visualmente... Entonces, lo que más me calenté la cabeza fue con el bombardero que llevan ellos. Vale. Porque claro, yo me basé en el Enola Gay. Pero el joven Enola Gay lleva una tripulación de 15 personas. Claro. Y el mío eran 5. Claro. El Rick. Pero el Rick este que no se ha visto, no se ha informado. Y luego es verdad que había los bombarderos más pequeños que llevaba... Estoy dudando de Remender. Y entonces, claro, bombardero más pequeño y entonces mezclé como un bombardero inglés y uno alemán. Vale. Lo mezclé un poco ahí, pero el morro me gustaba mucho el del tipo Enola Gay, que es un B19, creo, es que no me acuerdo. Que es como un poco el milenario, tiene ese rollo así de la escafandra esta tan chula, ¿no? Sí. Entonces, y eso sí que lo quería así. Entonces, fui mezclando cosas también para darle más realismo, porque si me pongo a crear, yo sé que hay dibujantes que eso les sale y se me hace muy bien. De hecho, me mandaron un diseño así de un diseñador japonés, Rick, que hacía como máquinas, no tanques y tal, con un rollo muy retro, así, con patas, con cosas así muy raras, que funcionaba perfecto, pero yo a ese nivel no. Y detalles. Decidimos no dejarnos ser tan, porque hubo un momento en que incluso pensamos que hubiera videollamadas, así retro y tal, vale, o un holograma, pero ya decimos no ser tan fantasioso. Porque es lo que has dicho tú, que realmente es un mundo fantástico, o sea, no necesariamente, pero ese tipo de detalles de este estilo. Por ejemplo, lo de que Milton, el personaje protagonista, a veces fuma en pipa. ¿Eso es cosa tuya o el Rick ya te dijo, no, esto tiene que ser así? Estoy explicando siempre que parece que estoy aquí, que me paga una tabacalera o algo, pero yo le pregunté a Rick, oye Rick, ¿los personajes pueden fumar? Ah, qué bueno. Hay un poco rollo ahora con la de tabaco. Claro, pero... Tú no puedes sacar, por ejemplo, tú no puedes hacer el cartel de las fiestas de San Jordi o tal y poner a un tío fumando en el cartel. No, hoy en día no se puede hacer. Entonces yo sé, o la portada salir alguien fumando, entonces a lo mejor digo, yo sé que eso también hay que tenerlo en cuenta si queremos vender, no queremos pegar un tiro en el pie. Me dijo Rick, algo me pareció que me dio un poco de la olla, dijo, el cambio nuestro y hacemos lo que queremos. Es que eso es verdad. Entonces, pues nada, yo me gusta que, porque es una época que es distinta, me gusta diferenciar, o sea, no me gusta eso que se hace ahora, yo qué sé, se hace una historia sobre los años 40, me gusta que te recuerde y que sea distinta, en las cosas que son distintas, porque eso también te transmite y te transporta a ese momento. Claro. Entonces me gustaba que fumara y de hecho una de las portadas más chulas, que es la contraportada del libro. ¿Sabes? Sí. Ahí dijo, no sé ya, pero queda guapísimo. Sí, debería, y la que más le gusta a la gente. Es brutal. Entonces, no, hay una escena en un territorio que el humo también, porque hay un cómic de Corben, un cómic de mis autores me han marcado. Sí. Y hay en la mil y una noche hay una escena que están fumando una cachimba y entonces el humo es como muy espeso. Qué bueno. Y crea sombra sobre ellos. Qué bueno. Entonces yo dije, ostras, esta escena puede ser chula, que son los dos hablando solos, crear un poco ahí de ambiente. Entonces es que el humo y tal crea ambiente,
una habitación. Era asqueroso. Sí, pero que fumar era asqueroso. Sí, pero. Y hemos vivido una época que venían por la noche, llegaban a tu casa echando un pestazo. Pero claro, el ambiente era algo muy denso, eso está muy. No, está. Ayuda mucho a meterte en ambiente. Sí, sobre todo este tipo de historias. Sí, de la pipa me molaba porque era muy de esa época. Sí, yo me quedé con lo de la pipa, digo, hostia, qué guapo que queda el detalle ese de que. No echa humo. No, pero sí que es verdad que el Milton, a la que puede, porque por ejemplo, cuando lo acoge, no sé si aquí voy a hacer un spoiler, a la que puede se echa la pipa otra vez. Sí, están los dos. Está muy guapo, está muy guapo. Muy bien, otra pregunta que te quería hacer. Después de tanto tiempo que llevas dibujando superhéroes, para Marvel sobre todo, embarcarte en algo así diferente, es más relajado por el hecho de que es una cosa que son personajes que van a ser vuestros, los tiempos de entrega también. Cuéntanos un poquito la diferencia para que la gente que no lo sepa muy por encima. Claro, porque cuando me lo propone dice, hombre, por supuesto vamos a hacer un proyecto a nuestro ritmo. Por eso queremos que el producto quede muy bien. No poner por encima la entrega. De hecho, seguramente los últimos números, 4 números, atrasemos un poco la salida. Vale. Un poco. Vale. Entonces, lo importante es eso, que nos quede un cómic que yo me quede satisfecho, porque cuando haces superhéroes, sí, importan mucho las fechas y tú siempre tiras para adelante, para la entrega, para adelante y tal, y muchas veces no te quedas muy contento o piensas que aquí, que tu arte en el aspecto narrativo, en el aspecto visual, siempre estás como que no has podido dar el 100%. Vale. Aunque la última obra que hice en Marvel, sí, Crepúsculo, Avengers. Sí, Avengers que es muy guapa. Vengadores, sí. Crepúsculo. Sí. Ahí me dieron todo el tipo de quise. No, de hecho no tenía fecha de entrega. Ah, sí. Primero me ponía el Tom Brevoort, me ponía fecha de entrega. Vale. Pero siempre me retrasaba. Sí. Y yo creo que hubo un momento que dijo. ¿Qué dijo este tío? Por saco. Y digo, mira, haz lo que quieras. O sea, hay momentos que no me decía nada. Qué bueno. Se ponía nervioso. Brevoort me dijo, quiero que este cómic sea un cómic que se note que está muy cuidado, que vamos a cuidar este cómic, que quede un producto por encima y que esté muy bien. Vale. Entonces, es el único caso de. Entonces, claro, cuando hablo con Ríos para hacer un cómic, sin esas prisas, vale, y un cómic que tengamos tiempo para la preproducción, por decirlo así, cinematográficamente, y luego por ir trabajándolo con tiempo, claro. Yo aquí, el lujo, que cuando se lo cuenta, yo a mis compañeros que están en Marvel o DC, pues les saco un vídeo. Ay, mira, todavía la he repetido porque tengo tiempo. Que se jodan. Digo, mira, voy a contar nada para hacer esto. Entonces, evitas que no te encajas, estando en Marvel hubiera dicho, venga, tiro para adelante. Tiro millas. Y aquí digo, bueno, pues la repito y pruebo y puedo. Entonces, estoy muy contento porque todos los aspectos, el color, el dibujo, yo me lo planteo de una forma y como he tenido tiempo, no me he visto arrastrado por el ritmo externo de la entrega o tal. Sí. Y ha quedado como yo me imaginaba. Como tú querías. Yo quería que fuera con mucha tinta negra, que haya mucho dibujo, pero también que haya pintura, que también sea pictórico en algunas partes. Y luego la gama de colores un poquito reducida, o que destaque mucho el naranja, el azul en el primer número, luego un tono más verdoso en el territorio enemigo, y luego la narrativa, pues, la parte de la storytelling, sí, pues que sea lo que yo quiero hacer. Hay una parte en la que me detallo que le está corriendo y le están disparando y él está corriendo así como con dificultad, que si quiero pararme, tener tiempo que puedo hacer, sí, a lo mejor Rick me ha escrito, sale corriendo, vale, hacer un dibujo, puedo tener el lujo de decir, aquí lo voy a retratar con varias viñetas, vale, sí, entonces estoy contento y lo más contento aún, encima todo, la gente de los que lo leéis y todo, me dice que funciona, muchísimo, que se lee muy bien el ritmo de lectura. Estoy muy contento, muchísimo. Me parece que hemos acertado. No, de hecho, de dos cosas que has sacado ahora, una que te quería preguntar precisamente es el tema del color, porque yo creo que muchas veces a vosotros los artistas gráficos, dibujantes, muchas veces, sobre todo como el caso tuyo, que además hacéis el color como en esta obra, a veces el color es ese olvidado, ¿no? Mucha gente, hay fan que a veces el color no le tiene tanta. Sin embargo, a mí me parece que aquí es brutal, es brutal. Y por ejemplo, yo veo mucha diferencia incluso cuando hay episodios que son flashbacks, que nos cuentan la vida de él y tal, y la guerra es sucio, que es ese color apagado.
¿Trabajas con color digital? ¿Qué? Sí. Un poquito por encima. Voy a hablar un poco... Sí. Ya que has sacado el tema, Sí. los grandes olvidados del cómic muchas veces son los coloristas. Por eso en la cadena de producción, que a veces el dibujante le entrega tarde, bueno, ahí como es, y el color es muy importante para el acabado. Y cogen un dibujante y elevan el colorista eleva su arte y hacen cosas muy y son un poco la obra es de tal, la obra es de Hankler y Miller. Pero Hankler, que el colorista no. Y bueno, fíjate en Dark Knight de Tim Miller, Lynn Barley. Sí, Lynn Barley. Sí. Coloracía y el 300 y todo. Sí. Hay que quitarle el color. Sí. Bueno, que también estaría chulo, pero... Sí. Ese color ha influenciado mucho, un 300 sin color no me lo veo. Ha influenciado mucha gente el color de... No me acuerdo el nombre, de La Broma Asesina, por ejemplo, o de Watchmen. A mí me ha influenciado un montón. Ese color es tan potente, tan... Bueno, que de La Broma Asesina hay dos coloreados. El original, luego lo otro. Bola, por favor. Déjame de esas cosas. Que eres muy soso por el color de Bola. Eres de mis autores favoritos de siempre. A mí también. El color, de verdad. Sí. Y entonces me ha preguntado de... ¿Cómo lo trabajas tú? ¿Es digital? ¿Es que sí. Yo... una de las cosas... Cumplir años no mola mucho. No, pero bueno. Tú lo sabes. Sí, pero es lo que hay. Pero una de las cosas buenas de cumplir años es que cada vez... Te vas depurando, aprendes más. Soy más maduro y sé más lo que quiero y sé lo que quiero y soy capaz de representarlo. Sí. Entonces, yo... Llevo como 30 años dedicándome al cómic. Sí. Entonces yo la etapa clásica, la típica antigua analógica, papel, los bocadillos se escriben a mano. He ido viendo toda la época. Entonces, vale. Como yo pinto digital, pero pinto como si pintara con acrílico. Vale. Y tal. Hago un poco los mismos que actualizan. No uso filtros ni nada, sino atajos. Todo pinto muy a mano un poco. Pero siempre digital, que si no ya sería demasiado. Si no fuera digital el color, yo no podría haber trabajado en Marvel haciendo el color. Claro. Entonces, a veces yo tampoco tengo claro el color que quiero. Entonces, yo trabajo mucho fallo de error, pruebo, esto no me gusta. Vale. Yo sé lo que quiero, pero a veces no sé cómo plasmarlo exactamente. Yo probando, aquí el color, aquí tuve dudas, digo, ostras, no me cambia el rollo. Totalmente. Bueno, hice un color así como más Miyazaki, muy colores más bonitos y tal, y probando. Es que lo bueno del digital es eso. Sí. Yo para mí, de verdad, la novia de Milton es mi perra Kira. ¿Sí? Hostia, qué bueno. Mira, precisamente te voy a preguntar por eso. Venga, por el uso de que, porque esta obra, para los que no lo hayáis leído, es una historia bélica, que es mucho más allá de solo una historia bélica, porque hay también mucha crítica al tema fascista, etcétera, sí. Pero es importante que sepáis que los personajes son personajes antropomórficos, concretamente perros, murciélagos, etcétera. Furros. Exacto, te quería decir. Ahora nos vamos al Daniel Acuña de muchos años atrás con Klaus Van Simon. Sí, tú ahí ya tocas un personaje. Verdad que sí, ya tocas un personaje que ya no es un humano, ¿vale? Sí. Es que me gusta mucho lo que has dicho de tu perra. Para dibujar este tipo de personajes, hostia, es jodido, ¿no? Porque, claro, tienes que hacer los rasgos del animal, pero las expresiones de una persona. Claro, ¿cómo lo haces? Tengo problema con la boca, por ser así, proyectar hacia adelante. Tengo un problema porque, a diferencia, por ejemplo, que hacía Miyazaki en la serie de Sherlock Holmes, que ha sido una de mis inspiraciones, es un poco lo que yo quería representar, un poco esa estilización de los animales. El zorro. Perdona. Sherlock Holmes es un zorro, pero no un zorro hecho como son los zorros de verdad. Eso es verdad. Entonces eso es lo que quería. Vale. Y él, por ejemplo, Sherlock Holmes, pues ellos están así y la boquita es pequeñica. No se preocupa mucho de que esté construido con el volumen, que a mí eso me obsesiona un poco más y sí que lo hago y me cuesta mucho. Pero es verdad que yo pensaba, esto es muy nuevo a mí, pero tienes razón que sí, claro, eso he hecho. Es Klaus Simon, que es un dinosaurio. Claro. En el mismo Klaus y Simon había personajes que eran... Claro, es que yo cuando lo estaba leyendo y estaba preparando la entrevista esta, digo, pero es que él lo ha hecho ya. Lo que pasa es que hace mucho tiempo, ¿sabes? Digo, pero hostia, y realmente lo que dices tú tiene que ser jodido, porque... aparte que no... claro, ¿sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, vi una diferencia con lo que dices tú, ¿no? De si te vas a un, yo qué sé, a
a un Black Sat o incluso si nos vamos muy atrás con tema de animales y tal, un mouse, ¿vale? Que no tiene nada que ver, ¿eh? Claro. Pero sí que es verdad que yo ahí vi que tú, sí que los animales, ese detalle que dices, son, pero hay cosas que no son y eso mola mucho. Sí, claro, entonces quería conseguir un poco eso, ¿no? Al igual que en Black Sat representan la raza de los perros, sí, que son los animales que conocemos tal cual, yo no quería pues tener ese corsé de hacer lo que me dé la gana, como siempre, como hacían Claudio y Simón. Sí. Y que no fueran animales que me inspiro, sí, animales y tal, pero que bueno, hay otra forma de encorsetarse también. Sí. Pero bueno, que se vean más como los dibujaría yo. Y ahora que dices esto, Goofy, ¿qué es Goofy? Ya, sí, es un perro, pero sí, exacto. No, pero por ejemplo, sí. El ratón Mickey es un ratón, pero no tiene rasgos de ratón. No, totalmente. Entonces yo quería conseguir un poco eso. O los apandadores, ¿qué son los golfopandadores? ¿Tú lo sabes? Pues yo ni idea. Yo quería conseguir un poco ese rollo así, un poco, que no tenga que aún así me inspiro porque... Sí. Y que los malos, por ejemplo, los narenios, ¿no? Los murciélagos, que sean murciélagos, ¿es cosa tuya o el Rick te dijo? Hay preguntas que me hacéis que digo, no son más preguntas para Rick que yo. Vale. Tendría que haberse lo preguntado en algún momento. Vale. O sea, no sabes de dónde sacó él de meterle esto. No me acuerdo. No, lo dije, hombre, murciélago. Yo lo primero que pensé fue... Te lo digo porque debe ser jodido dibujar. Claro, yo pensé, murciélago es como ya ponerlo muy facilón ahí, los malos. Y ostras... Pero luego empecé a mirar, a documentarme con los murciélagos. Digo, a ver, los murciélagos están muy bien pensados. ¿Sí? Ya al principio digo, Rick, le pongo pégate a Rick. Luego lo pienso y digo, la verdad es que Rick tiene razón. Yo no se lo digo. Pégate a Rick, porque la primera escena ellos están deshumanizando a los enemigos. Que sí. Es lo primero, si tú quieres montar una guerra, ¿sí? Lo primero es deshumanizar al enemigo. A ti dices como tú quieras. Y los soldados que vayan ahí, pues van a matar, ya no son ni humanos ni nada, son monstruos, prácticamente. Si puedes conseguir eso, entonces, claro, está guay porque si son murciélagos, ¿sí? Y luego tú vas más adelante a jugar con eso, pues el lector ya te posiciona con los protagonistas en el avión. El murciélago es una pinta. Sí. Entonces, tampoco quise hacer murciélagos que la mayoría de soldados y tal sean murciélagos estos de la fruta que se llama, de los fox, fox, zorros voladores, que se alimentan de fruta. Tienen carica así de perros, son muy graciosos. Son muy graciosos, la verdad. Entonces, digo, bueno, sí quiero también que empaticen un poco a veces con cuando el Milton mate a un enemigo, que haya un poco ahí de matices. No sé, ahí cárgatelo, no. Pues, hay una escena que mata a uno ahí y dice, ostras, debía tener 19 años. Sí. Yo quería un poco eso. Ahí sí que hay un teniente por ahí que es un poco más cabroncete. Hay uno muy cabroncete ahí que le interroga a él. Ahí sí le puse pinta. Ese tiene una pinta de... Hay uno que lo hago como más murciélago porque me puse a mirar... Este es brutal. Claro, este es brutal. Claro, me puse a mirar el tipo de murciélago que hay. Y hay un montón, ¿no? Hay alguno que es como alienígena total. ¿Sí? Ostras, yo no puedo ahorrarme esto, claro. Pero hay uno que tiene una nariz así, un pico de nariz así para acá, los ojos aquí abajo, ostras, y cada cosa. De hecho, ¿la acordáis de Batman Begins? Sí. Tú coges la banda sonora y cada tema de la banda sonora, que son, no sé, 12, 30 temas, tiene el nombre de un tipo de murciélago. Hostia, qué guapo, no sabía yo eso. Un montonazo. Hostia, qué guapo. Sí. No sabía eso. Y claro, entonces jugó un poco con eso. Que los soldados que son siempre las primeras víctimas de una guerra son los soldados. Sí, total. No, un poco son víctimas porque nos mandan ahí y los cabrones que mandan, como ellos no tienen que salir al campo, pues... Sí. Un poco este es el que te decía yo, este es brutal. Este te quedó un diseño brutal. A ese pensé, este puede ser en plan el típico, prototípico guapo héroe de su regimiento, ¿no? De su ejército, ¿no? De su país. Este es brutal. Y otra cosita que te quería preguntar. Ya sé que esto tú me dirás que no tienes nada a ver, pero a ver. El tema de edición, yo lo he disfrutado mucho leyéndolo así, como lo edita Norma, que van a ser en dos tomos. En Estados Unidos entiendo que esto se editó grapa, ¿no? Cada mes. Pero me estás diciendo que en Estados Unidos, como os dejaban libertad, incluso se retrasaba un poco a veces, ¿no? Depende de... A partir de ahora se va a retrasar un poquito. Los últimos 4 números. Vale. Pero es una forma distinta de lectura.
Sí, no, yo realmente Entonces, así claro, lo disfruto un montón. que os lo hayáis leído aquí en España, Sí. ¿no? Lo Sí, habéis sí, leído de seguido, Sí, números, sí, sí. y os ha funcionado. pasada. Entonces, claro, ostras, está muy guay porque cada mes un número. Ahí Sí, aún no he sí, hablado con ningún americano que me haya dicho cómo lo lleva el tema. Vale, Pero vale. claro, me mola que aquí se ha podido leer y en vez de los 12 son 12 números. Entonces, Sí. bueno, solo 6, que está bien, 6 números te los lees y pues suele pasar muchas cosas en los 6 números. Yo creo que eso también el Rick está muy acertado, que cada número, en uno está escapa de aquí, en otro avanza, cada número avanza la historia. No se queda ahí un poco mareando, va avanzando y pasan las cosas que tienen que pasar en cada número. Vale. Eso yo creo que lo ha hecho muy bien, con el ritmo de la... Y historia, entonces, cuando te pasa claro, el guión, lectura, cuando él te pasa el guión inicial, él ya te dice desde el principio, ¿van a ser 12 números o...? Claro, al principio o no? lo hablamos y ¿cómo hacemos? ¿Cuántos números y tal? Y yo le dije, hombre, ni que sean muy pocos. No, le dije una tontería un poco, la verdad. ¿Qué le dijiste? Soy así, un poco. ¿Qué le dijiste? Le dije, pero tampoco, eso sí, ¿verdad? No alargarlo mucho. Que hay series que yo creo que los lectores muchos también nos cansamos Sí, a veces. hostia. 30 números. Madre 30 mía. números, Y series yo no de sé, esas que están ahí, que salen, que no salen, que... que van saliendo. Entonces dije, hombre, ni muy largo ni muy cortica tampoco. Entonces al principio iban a ser 6. 6, iba a ser... Y luego por sorpresa me dijo que eran 12. O sea, yo lo hablé con él que iban a ser 6. Y cuando empezamos al final pensaba que sean 12. Y yo pensé, uff, digo, no sé si dará para tanto la historia. Y es verdad que lo está llevando un chapó, Rick, ¿Vale? que lo está llevando muy bien. Cada número va pasando. De hecho, el último número que he dibujado, ostras, tiene un pozo ahí sutil ahí de terror ahí un poco. Cuando yo lo leí, que espero haberlo representado luego en el dibujo. Y hay un giro y está muy bien, ¿eh? Estoy muy contento con eso porque a veces el cómic americano ahora tiende mucho a alargar la historia. Son 10 números y casi te ha contado la Lo mismo, sí. ¿no? Entonces yo tenía un poco miedo de eso. Incluso esas series que no acaban. Yo por ejemplo, te voy a decir, como guionista me encanta Tynion, James Tynion, pero coño, tiene tanta cosa abierta que no cierra. Y digo, cierra, tío, cierra. ¿Sabes? Que, la cosa, claro, ahí va sacando, pero el lector a veces yo creo que tampoco nos mola tanto, tampoco la historia. Esta historia empieza y termina. Eso está de puta madre. Eso está o sea, no sé qué es una historia que termina ahí con el número 12. Está de puta. Y si hacemos otro, pues será otra cosa. Está de puta madre. Universo, creo yo. Y ya como dices tú, la historia termina, la entrevista también por desgracia tiene que terminar. Yo tenía alguna pregunta más, simplemente ya para acabar. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo o qué proyectos tienes? Pues Si se pueden decir. Estoy con esto, claro. Estás acabando. Esto no puedo decirlo. ¿Lo secreto no lo puedes decir? Vale. Vamos, seguro que haremos más de Escape, seguro ¿Sí? que ha funcionado también. Y me gusta mucho, la verdad. Perfecto. Lo que no sé es cómo sería, si serían otros personajes. El mismo personaje, que el personaje no ha quedado muy bien. El protagonista creo que no ha quedado para que hiciera más cosas, la verdad. Vale. En principio era un personaje para esta historia solo. Sí. Pero claro, yo creo que no ha quedado un personaje bastante, pues un personaje un poco incluso icónico y tal, ¿no? Claro. Un personaje muy bien. A mí me ha flipado, flipado. Por cierto, ya para acabar, de Klaus and Simon vais a sacar una reedición, ¿verdad? Sí. Estoy esperándome que le termine de mandar una historia, vale. porque va a haber historias nuevas. Te están esperando que tú también acabes alguna cosilla más. Años que llevan esperando. Te has metido mucha cosa. Le dije que se iba a entregar a Emilio de la cúpula a finales del mes pasado. Sí. Y bueno, se lo voy a entregar ya esta semana que viene. Y sí, son historias nuevas, algunas poquitas historias nuevas y todo lo que hemos hablado de Francia, todo. Entonces, dibujarlo otra vez, Claudio Simón, en la época esta de ha sido muy chulo volver a dibujarlo otra vez, darle vida con el guión de Santi. Ha sido muy chulo. Muy bien, pues lo esperaremos con ganas, igual que esperaremos con ganas que acabes Escape para ver aquí el segundo tomo, porque me he quedado ahí con ese final que... Ya es una cosa que Rick, digo, ¿habrá calculado Rick? Sí. ¿Habrá calculado que van a ser que es número 6 que claro. Me dijo Espera Pérez, ¿sabes? Sí. Dijo, ostras, tío, qué cabrón, que me has dejado ahí con el cliffhanger. Yo no me he caído en eso, digo... Sí, queda ahí con un cliffhanger que flipas. Pues Rick lo habrá calculado, digo yo, algo. Si lo preguntaba a Arnau, digo, él sabía que vaya a sacar un... Dice que no, pero... Pero queda con un cliffhanger ahí, ¿sabes?
Pues muy bien, muchas gracias Daniel y hasta la próxima. Un saludo, chao. Carne Friki, tu programa de cómics, películas y otras friqueces.